Y ahora la siguiente disertante es la doctora Ivonne de Oncio, que es médica cardióloga, forma parte del servicio de cardiología del Hospital Ricardo Gutiérrez de La Plata. Y ella nos va a hablar sobre ecocardiografía, si sigue siendo una herramienta, lo va a decir ella, yo creo que sí, imprescindible para la cardiología. Así que bueno, Ivonne, un gusto en conocerte y gracias por participar. Bueno, saludos a todos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema de hoy es ecocardiografía, una herramienta de diagnóstica imprescindible, ¿no? Es la pregunta. Eh, bueno, la ecocardiografía es una prueba diagnóstica que a través de las ondas sonoras de alta frecuencia aporta una información acerca de la forma, tamaño, motilidad de las paredes cardíacas como el funcionamiento valvular. También podemos obtener mediante este estudio datos hemodinámicos, ¿no? Que no son invasivos, basándose en los cambios fisiológicos del flujo sanguíneo. Vamos a poder determinar velocidades, distancias eh, y gradientes. Bueno, es una foto de más o menos cómo es la prueba, un ecocardiograma, ¿sí? Usando un transductor que emite ondas sonoras, se va a poder apoyar en el tórax del paciente en determinadas ventanas, que ya están predeterminadas, y de las cuales vamos a poder ver desde distintos puntos o ventanas la silueta cardíaca para poder evaluar todos estos datos que habíamos dicho, ¿sí? Espesores, tamaños, velocidades y función cardíaca. Bien, existen numerosas enfermedades sistémicas con manifestaciones cardiovasculares, ¿sí? En los que la ecocardiografía va a desempeñar un papel importante en el seguimiento y la detención de los posibles trastornos cardiológicos. En estas enfermedades sistémicas vamos a ver, por ejemplo, con las manifestaciones cardiovasculares, que serían la hipertensión, la diabetes mellitus, el embarazo, insuficiencia renal crónica, en las enfermedades del tejido conectivo, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, síndrome de Marfan, hepatopatías crónicas, hipertensión arterial pulmonar, los trastornos diversos como la enfermedad tiroidea, sarcoidosis, hemocromatosis, distrofias musculares, ataxia Friedreich, síndrome carcinoide, intoxicación con ergotamina, y las distintas presentaciones clínicas también que vamos a poder observar, ¿no? Nos va a servir el ecocardio. En la insuficiencia cardíaca congestiva, cuando un paciente aparece con disnea, en la embolia pulmonar, en la fibrilación auricular, en la enfermedad cardioembólica, radioterapia, en los síncopes, en la evaluación de actividades deportivas y en el embarazo. Y estas son las distintas condiciones clínicas y sistémicas que nos va a ser de utilidad el ecocardiograma. Empezamos a ver enfermedades como la hipertensión arterial. Nosotros en un paciente hipertenso, ¿cuál es el objetivo, ¿no? De poder solicitar un ecocardiograma. Para empezar, la hipertensión arterial es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Su prevalencia ha aumentado en los últimos años. La Organización Mundial de la Salud estima que la mitad de las enfermedades cardiovasculares son causadas por la presión arterial elevada. La posibilidad de causar daños de importancia a los órganos blancos y su elevada frecuencia en la población general la convierte entonces en un verdadero problema de salud pública, que genera elevados gastos en los presupuestos de salud de todos los países del mundo. Bueno, ¿qué cambios vamos a ver en la hipertensión arterial o vamos a poder evaluar con el ecocardiograma? En el ecocardiograma, una de las cosas que vamos a poder evaluar son, como decía, el espesor, paredes, ¿sí? Es el tracto intraventricular. Esta sería la distancia del diámetro diastólico al BI, pared posterior. Es una de las ventanas, se va a ver como esta imagen, la parte cardiológica, ¿sí? La aorta, la aurícula izquierda, el tracto de salida del ventrículo derecho.
Existen distintas fórmulas que nos van a ayudar para poder evaluar estos valores y poder obtener más que nada la masa del BI. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen en la que podemos ver cómo se ve en una toma de ecocardiograma, la parte cardiológica que les decía, ¿sí? El tabique interventricular, la distancia diastólica, del diámetro diastólico, la pared posterior. Este claramente está engrosado, ¿sí? Se hablaría de una hipertrofia. Bueno, estas son lo que vamos a ir midiendo, ¿sí? No vamos a obtener más que nada valores al hacer esas medidas que justamente les mencionaba. Vamos a obtener valores que se van a ordenar en distintos ítems, que sería el índice de masa del BI y el grosor parietal relativo, ¿sí? Son dos medidas que tomamos y a partir de eso vamos a poder determinar la masa ventricular. La masa ventricular entonces se puede determinar mediante el uso de estas diferentes fórmulas y algoritmos ecocardiográficos, y está demostrado que es fundamental su importancia para evaluar el pronóstico de casi todas las formas de cardiopatía. Esta determinación de la masa ventricular tiene una amplia aceptación en los estudios epidemiológicos sobre la hipertensión y valvulopatías, en los que la presencia de la hipertrofia se asocia con una peor evolución clínica, y su regresión y la regresión de la hipertrofia es un objetivo terapéutico que muchas veces es lo que se busca con los tratamientos. Bueno, más o menos es un cuadro que podemos nosotros evaluar según el índice de masa del BI, las fórmulas que muchas veces en los informes de ecocardiogramas se ven cuando les mandan los informes, buscando este mouse. El índice de masa BI en las mujeres y en el hombre, estos son los valores 95 y 115, que es lo que va a dividir justamente para poder decir si va a ser una geometría normal o un remodelado concéntrico. Y el otro valor es el grosor parietal relativo, que muchas veces en los informes también de ecocardiograma dan estos valores como GPR, ¿sí? Entonces con estos dos valores uno va a ubicar la silueta cardíaca en que se va a encontrar. ¿Alguna geometría normal? ¿Es una hipertrofia excéntrica? ¿Es una hipertrofia concéntrica? ¿O es un remodelado concéntrico? ¿Sí? Son los distintos estadios en los que podríamos decir que va pasando el corazón durante la hipertensión arterial. Obviamente primero es un remodelado concéntrico, después empieza la hipertrofia concéntrica y en una etapa más final es una hipertrofia excéntrica, donde va pasando la silueta cardíaca. Bueno, esta es otra imagen del ecocardiograma que podemos evaluar, a modo de que más o menos se familiaricen con algunas imágenes, porque suelen mandarse en los reportes las fotos de las tomas que se hicieron, por lo menos para tener la idea que este es una toma de modo M, ecocardiográfico. Acá vemos entonces el grosor parietal, la distancia nuevamente del diámetro diastólico y la pared posterior. Este sería el diámetro sistólico. De estas dos cuentas es lo que sale la función. Esto es un ventrículo engrosado. Bien. Bueno, una de las alteraciones entonces que más o menos les he estado comentando es la hipertrofia del ventrículo izquierdo en la hipertensión arterial. Otra de las alteraciones que la producen la hipertensión arterial sobre el corazón y que la podemos evaluar por ecocardiograma es la dilatación del anillo aórtico, ¿sí? O en la unión, en la porción sinotubular. Esto sería lo normal. En esta imagen se ve más o menos, acá no se ve muy bien la última parte, pero se ve la parte unión sinotubular, que es un poco más angosta, y con el tema de la hipertensión arterial, esta se va perdiendo, ¿sí? Al perderse esto, ampliarse este diámetro, empieza a haber una insuficiencia aórtica que es funcional.
secundario a los cambios que va produciendo la hipertensión sobre el corazón. Otro de los cambios que va a afectar va a ser la dilatación de la aurícula izquierda también, ¿sí? Obviamente si las personas se mantienen con hipertensión durante mucho tiempo en forma crónica, nosotros nos podemos dar cuenta al hacer el ecocardiograma, porque vamos a ir viendo cambios que van habiendo, ¿sí? Uno de ellos es la dilatación de la aurícula izquierda. Entonces, en la hipertensión arterial lo que vamos a encontrar, las alteraciones que vamos a poder evaluar por ecocardiograma van a ser la disfunción diastólica, que es el retardo de la relajación del músculo miocárdico, la dilatación de la aurícula izquierda, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la disfunción sistólica. ¿Sí? Estas alteraciones van siendo en forma gradual. Se ha estudiado y se ha visto que primero una de las cosas más tempranas que se puede observar de alteraciones es la disfunción diastólica, es el retraso o la relajación enlentecida del miocardio, que eso se evalúa mediante la onda EIA, bueno, que fue una de las imágenes que le había mostrado. Y la otra alteración después que puede seguirla es la dilatación de la aurícula izquierda o casi conjuntamente con la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿sí? Que empieza a engrosarse a modo de poder compensar las supratensionales elevadas que va teniendo el paciente. Obviamente es una hipertensión no controlada, ¿no? La evolución natural de la enfermedad, o sea que si el paciente empieza a estar con medicación y controlado, esto puede detenerse. Por eso una de las cosas que les comentaba que la determinación de la masa ventricular sirve mucho también para ver el pronóstico y también el efecto terapéutico de la medicación. Han demostrado medicaciones que han podido incluso revertir este hecho. La hipertrofia puede pasar leve, moderada, severa. Cuando llega a severa, obviamente, el siguiente paso es la dilatación de insuficiencia cardíaca, que sería ya en la disfunción diastólica. Otras anormalidades que se han observado también en la hipertensión arterial es la dilatación de la aorta ascendente, con una extensión que habíamos dicho de la unión sinotibular y la calcificación del anillo mitral. Bueno, en la diabetes, ¿qué es lo que podemos observar o por qué podemos pedir un ecocardiograma para la diabetes? La diabetes mellitus se asocia con alteraciones cardiovasculares también. Las alteraciones metabólicas lo que van a hacer es les van a provocar lesiones prematuras de las arterias coronarias, las van a poner mucho más frágiles a modo general, y se asocia también con una prevalencia aumentada de dislipemia e hipertensión arterial, lo que contribuye a agravar la vasculopatía. Esta enfermedad de la diabetes suele asociarse con estas otras enfermedades que también perjudican más. Bueno, esta es la disfunción diastólica. Las pongo a medida de que puedan más o menos graficar un poco la disfunción diastólica. Lo normal, nosotros medimos un flujo E y un flujo A, este es un tracto mitral que se pone en el transductor, para poder evaluar el flujo sanguíneo que pase de la aurícula al ventrículo. ¿Sí? Lo normal es que sea mayor el flujo sanguíneo en ese momento. Después hay un lentecimiento cuando equiparan presiones las cavidades auricular y ventricular. Y después hay la patada auricular, que es la contracción de la aurícula, que produce un 25% aproximadamente del flujo sanguíneo nuevamente de la aurícula hacia el ventrículo. Lo normal es que suceda esto. Cuando empieza a haber una relajación prolongada, empieza a disminuir el pasaje de sangre o el volumen de sangre de la aurícula al ventrículo, lo que va haciendo que esto sea mucho más pequeño. La onda E y la onda A empieza a tomar mayor protagonismo, ¿no? Empieza a depender más el llenado ventricular de la contracción de la aurícula. Tenemos grado 1, grado 2, grado 3, en la cual se revierte nuevamente y vuelve a ser nuevamente la onda E más alta que la onda A, que es un patrón restrictivo. Cuando se cruza una brecha ya se vuelve irreversible.